Maya, Paya, Kimsa. Unataika, Putwasayataki, Yakisitatwa, Usinamita, Amoyonaka, Sarnakanta, Unataki, Unataika, Kichurunta, Untaswa, Kumatiana, Usinamita, Hayastita, Amoyonaka, Sarnakanta, Unkantaki, Unataika, Kichurunta, Untaswa, Kumatiana, Usinamita, Hayastita, Amoyonaka, Sarnakanta, Unkantaki, Unataika. Madre querida, vengo a decirte todas mis penas y mis dolores. Cerros nevados he caminado solo por verte, madre querida. Hoy que me encuentro junto a tu lado, cosas quisiera de tu ternura. Cerros nevados he caminado solo por verte. Y había un avasallamiento muy fuerte aquellos años, porque aquel que hablaba se le quemaba, se le cortaba la lengua, o sea, había mucha tortura. Entonces, forzosamente, nuestros ancestros, ¿no es cierto?, por proteger a los niños que en generaciones, de no hablar el aymara. Nosotros, yo también sentí eso porque, por ejemplo, mi padre me decía, no hablen aymara. En todo caso, le decía a mi abuelita, no hablen aymara, que mi hija no tiene que hablar aymara, que es una forma de proteger. Entonces, cuando mi papá se venía a Carica, mi abuelita hablando el aymara, y yo hablando igual, ya, todo normal para mí. Ya. Y después cuando llegaba mi papá y decía, ay, ¿qué pasó acá? ¿Por qué está hablando así con aymara castellano? Entonces dijo, otra vez, ay, que no tienen que hablar, cosas así. Entonces, una forma de protección. Pero yo tengo la lengua de mi abuela, o sea, mi abuela es la que hablamos en aymara, y yo siempre hablaba aymara y tenía problemas en la escuela, porque me decía, eso no se habla, no se dice eso. Pero a mí me extrañaba, ¿por qué me tienen que decir eso si yo estoy hablando bien, no cometo ningún delito? Pero me decían que eso no se debe hablar, que está mal o cosas así. Y se sentía uno interiormente, se sentía mal. A ver, Guaguanaca, Takpachani Aruntañani. Takpachani Aruntañani Guaguanaca. Suma Uru Guaguanaca. Suma Uru Yatichiri Gladys. Bueno, camarada que Aruntaña Yatichiri Sandra. Suma Uru Guaguanaca. Suma Uru Yatichiri Sandra. Yo no sé por qué uno se sentía como extraño, que no eres un parte de la humanidad, como se siente excluido. Y muchas personas hasta el día de hoy se sienten aún eso, no pueden como... Yo noto eso en los apoderados, que no tienen miedo cuando hay reuniones, ¿no es cierto? Yo a veces estoy en las convivencias, entonces ahí yo los veo, ¿no? Y dice, ay, antes se hablaba aymara, pero ahora no. Y otros apoderados dicen, ¿por qué hoy en día exigen a que se aprenda aymara ahora? Si antes nos pegaban, nos golpeaban y nos dijeron que no se debe hablar aymara. Hoy en día ya sabemos hablar castellano y ahora nos dice que aprendamos aymara. Lo bien como ridículo o no sé. Pero yo incentivo de que se debe mantener eso y no debería cortarse. Debería seguir, sentirnos orgullosos de que somos de un pueblo milenario. Softa, Pacalco, Quimsa Calco. ¿Ya? Ya. Acá hay Quimsa, Pusi acá, Pusi. ¿Ya? Paya. Payat Catuta. Paya. ¿Ya? Uclurata. ¿Cómo así? Tienes que fijarte bien cuando voy a dar huevo. Ahí. Ahí, y este dedito ahí. Esto se da ahí. Pura, ahí.
Pero mi energía son los niños, ahora. Ellos, vivo con ellos mi infancia. Sí, vivo con ellos. Ellos me dan alegría, abrazo, cariño. Es otro tipo de... Muy lindo, me levantó mi ánimo, mi salud, todo eso. Es muy importante el amor, cariño.